Soy la doctora Fernanda Delgado y en nombre de todos los integrantes de la mesa directiva, así como de nuestro presidente, el doctor Lorenzo Orlaquia, la bienvenida a esta tercera sesión mensual. El mes de marzo nos invita a reflexionar sobre la importancia de fortalecer las estrategias de prevención y atención integral de las enfermedades crónicas que afectan a nuestra población. En este contexto, la enfermedad renal crónica representa un problema de salud pública creciente, estrechamente relacionado con padecimientos altamente prevalentes en nuestro primer nivel de atención, como lo son la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. El médico familiar desempeña un papel fundamental en la detección temprana, el seguimiento clínico y específicamente en la educación del paciente para modificar aquellos factores de riesgo que podamos encontrar. La intervención nutricional adecuada constituye una de las herramientas más importantes para retrasar la progresión del daño renal y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Por ello, el tema de hoy que nos convoca el día de hoy, resulta de gran relevancia para nuestra práctica diaria, ya que nos permitirá fortalecer el enfoque integral del cuidado del paciente con enfermedad renal crónica desde la medicina familiar. A continuación, cedo la palabra al doctor José Samael Ramos Torres, quien nos dará el privilegio de presentar a nuestra ponente. Muy buenas noches. Nos complace en presentar a la licenciada Lourdes Paulina Torres Vidales. Ella es licenciada en nutrición, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con formación en psiconeuronutrición por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con nutrición funcional y salud digestiva por Academia Americana de Nutrición y Dietética. Tiene también curso de inmunonutrición, procesos inflamatorios y nutracéuticos en enfermedades metabólicas por la UNAM. También cuenta con maestría en nutrición humana por la Universidad Autónoma de Querétaro, el cual el día de hoy nos compartirá el tema comer para filtrar mejor y dieta en enfermedad renal crónica. Adelante, licenciada. Gracias. Buenas noches. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Agradezco la invitación y pues muy contenta porque creo que estar aquí con la posibilidad de platicar con médicos familiares, quienes pues ustedes son el frente que reciben a los pacientes, pues es muy importante. Hoy vengo a traerles una plática que sea un poco más práctica, ya que ustedes pues son los expertos en fármacos, diagnósticos y todo eso, relacionada con la nutrición, que ustedes puedan brindarle a sus pacientes una primera orientación, ¿sí? El reto global de la enfermedad renal crónica, sabemos que a nivel mundial es la 9ª causa de muerte. En México ya estamos en el número 10 y esto va en aumento. Desde 1990, un 14.2% consecutivamente. Y pues ya lo hemos visto en los hospitales, en la clínica, que esto va a llegar a un punto en que pues no va a darnos abasto. Antes de continuar, me gustaría que alguno le gustaría compartirme qué esperan de esta plática. Un doctor, doctora. ¿No? ¿O qué idea tienen de la nutrición renal? ¿Qué le dicen ustedes a sus pacientes en la consulta? Pues yo creo que orientar un poco mejor en relación al consumo de agua, de nutrimentos que son necesarios, ya sea reducirlos o aumentarlos para que el paciente esté mejor, porque sí es como muy específico. Y muchas ocasiones, por ejemplo, no tenemos como que el tiempo suficiente para orientarlos muy específicamente. Y, por ejemplo, también los servicios de nutrición, pues es una atención muy generalizada. O sea, es decir, no es individual. ¿Okay? Y yo creo que uno de los puntos de aquí que vamos a obtener es justo eso, orientarlos mejor e individualizar la dieta. Excelente. Sí, sobre todo
saber que hay conceptos que incluso cuando yo estaba en la universidad me habían dicho que así era y vemos que la ciencia, la nutrición es una ciencia, como toda la ciencia va avanzando, se va encontrando mayor evidencia y puede llegar en un punto que no, pues lo como se hacía hace 5 o 10 años, pues ahora ya no debe de hacerse así. Bueno, ¿cuáles son los principales? Se cambió un poco el video, los principales pilares para esta nutrición, pues sabemos que hay una dieta adecuada, reduce pues todas las toxinas urémicas. Esto es con un control en el consumo de la proteína que va a tener el paciente. Un control en desequilibrios electrolíticos y estados, ya que mediante la nutrición podemos mantener un equilibrio ácido-base. También en toda la prevención del desgaste proteico energético. Este es un punto muy importante, el estar cuidando y evitando la sarcopenia, ¿no? La pérdida de masa muscular es lo que nos agrava pues cualquier condición y sobre todo en un paciente en enfermedad renal. Tenemos la tablita de clasificaciones en cuanto a el mapa terapéutico. Necesitamos saber siempre en qué estadio está nuestro paciente, porque sabiéndolo se va a personalizar, ¿no? Según las causas, la etiología de la enfermedad renal, de acuerdo a la G, que es la tasa de filtración glomerular que tiene, y la albuminuria. Entonces, estos datos son muy importantes. Yo, pues, literal, tengo en mi celular la aplicación de National Kidney, algo así, y ahí para estar corroborando, que normalmente ya llegan con un diagnóstico, un estadio, pero en ocasiones ya a la consulta, pues llegan en estadios muy avanzados, que ya vemos que pues es un poquito más complicado su tratamiento y sobre todo que ya pasando de una grado 3, pues ya no hay cómo hacernos para atrás, ¿verdad? Quizás sí mantenernos y eso es lo que va a ir marcando nuestra restricción dietética. Entre un mayor riesgo, pues hay que ir haciendo unos mayores ajustes. Esto va a ser la guía para todas las intervenciones nutricionales. Sabemos que es un riesgo bajo, puede hacer una dieta preventiva, un riesgo moderado, ya son restricciones un poquito más selectivas, y ya un riesgo muy elevado, pues ya es una intervención un poquito más intensiva. Entonces, la brújula de nuestra personalización va a ser esto, ¿no? Las causas, la tasa de filtración glomerular y la albuminuria. Es importante que nosotros como nutriólogos, yo como nutrióloga, estar haciendo un cribado nutricional inicial. Eso nos va a permitir darle un mejor seguimiento al paciente y sobre todo una mayor prevención. Básico, anualmente, una relación albúmina-creatinina, conocer su tasa de filtración glomerular, saber si el paciente tiene algún riesgo, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, antecedentes en su familia. Ya vamos a saber qué tan periódico va a ser este monitoreo, si más frecuente o anualmente, ¿sí? Pero aquí la detección temprana es la clave, es nuestra mayor encomienda el poder estar detectando los pacientes, pues que ya están con algún factor de riesgo, pues no dejarlos ir. Los pilares de esta dieta renal, esta indicación terapéutica, pues como vemos son estas 4 estrategias. Nuestro control en proteínas, una restricción inteligente de sodio, que vamos a ver más adelante, que no se trata de prohibir, restringir a nuestros consultantes. Un buen manejo del fósforo, que va a ser muy importante, más el cuidar todos los aditivos y un control del potasio. Iremos viendo algunas técnicas que nos pueden ayudar. Proteínas. ¿Cuánto es bajo, no? Una dieta baja en proteínas. Todos estos cálculos, ustedes no tienen por qué preocuparse. Es para que conozcan. Es el trabajo de nosotros como nutriólogos, pues hacer ese cálculo individualizado del paciente, ¿sí?
No quiere decir que no le vamos a dar proteínas, pero recomendado las guías entre 0.8 y no llegar a 1.3. El tratamiento nutricional en enfermedad renal crónica es muy extenso, ¿no? Porque sabemos en qué grado está, posteriormente si ya tiene un tratamiento sustitutivo, si está en diálisis, son específicas las recomendaciones. Esto es como en general, ¿no? Que nos dice de 0.8 a 1.3. Una dieta muy baja en proteínas, normalmente cuando están en unos estadios más avanzados de la enfermedad, ya un grado 5, grado 4, con un mayor riesgo de progresión, son proteínas de 0.3 a 0.4. Pero pues si vamos imaginándonos, vamos a decir cómo hacer esa dieta. Aquí es importante y es muy útil suplementar con alfa-cetoanálogos de aminoácidos, una supervisión médica y nutricional muy estrecha, el compromiso significativo del paciente. Realmente aquí estamos a expensas de que el paciente pues tenga un buen apego. Entonces nosotros como profesionales de la salud pues debemos de ser ese motivador para que el paciente pueda lograr un buen apego a su tratamiento tanto médico como nutricional. Aquí hay un compromiso ya significativo y pues requiere monitoreo constante, porque nuestra principal preocupación va a ser prevenir la desnutrición y la sarcopenia, ¿no? Que eso nos va a desencadenar pues mayores problemas. El papel de los sulfacetoanálogos son muy importantes. No sé si todavía en el IMSS los tengamos en el cuadro básico. Todavía. Entonces, realmente en pacientes que están en esos estadios, pues sí es muy importante que se puedan prescribir, pero pues sí es muy importante que lleven un control nutricional para que realmente estén funcionando. Son magníficos. Su beneficio clave, pues tenemos menos proteínas en nuestro plato, pero la misma cantidad de aminoácidos en nuestras células, ¿sí? ¿Qué van a estar haciendo ellos? Pues reciclan todo el nitrógeno endógeno circulante y forman pues una proteína completa, ¿no? Se transforma en aminoácidos esenciales y esto nos va a reducir pues todo el riesgo de toxinas urémicas y permite dietas muy bajas en proteína sin que el paciente pueda tener una desnutrición, siempre y cuando estemos a la par con un tratamiento nutricional, ¿sí? Y pues son caros, ¿verdad? Entonces, sí es importante pues que estemos en comunicación. Anteriormente se hablaba únicamente de proteínas de alto valor biológico, ¿verdad? La importancia es que sean un 50 y un 50% de alto valor biológico y otro 50% que sean de origen vegetal. La calidad importa muchísimo, tanto como la cantidad. Y combinar tanto estas dos proteínas, pues va a ser una sinergia muy importante. Sobre todo que también estamos hablando de la digestibilidad de las proteínas. Entonces va a ser elegir proteínas que pues se aprovechen en su mayor porcentaje. Una tendencia muy actual con evidencia científica es una dieta basada en plantas, que en ocasiones incluso a nutriólogos puede espantar, ¿no? Porque tenemos creencias, no sé, el potasio anteriormente, cómo vamos a dar más plantas, pero pues está muy comprobado todo lo que nos va a estar proporcionando una menor acidosis, una mayor fibra, que es muy importante estar cuidando pues la microbiota intestinal, que cuando hay un proceso de enfermedad, específicamente en el paciente con enfermedad renal crónica, va a haber muchas afectaciones pues gastrointestinales en todo el microbioma gastrointestinal. Favorecen una salud cardiovascular y bueno, las dietas basadas en plantas pues reducen todas esas toxinas intestinales que van a estar favoreciendo una menor progresión de una enfermedad renal crónica.
Aquí hablamos, el mito, ¿no? Todas las plantas son altas en potasio y deben evitarse la enfermedad renal crónica. Pues la realidad, pues que tienen ese efecto alcalinizante y son menos acidogénicas, o sea, van a estar favoreciendo un mejor ambiente celular. Vemos que son ricas en fibra, van a estar ayudando a que no tenga el paciente un estreñimiento, que también estar teniendo un estreñimiento va a hacer que se pueda estar elevando el potasio, ¿sí? Entonces, nunca va a ser la primera línea de acción la restricción alimentaria si el paciente tiene un potasio elevado, ¿sí? Es como hasta la segunda línea de acción entrar con alguna restricción nutricional. El sodio, el enemigo silencioso, pero también a veces lo podemos llegar a satanizar, incluso a los pacientes, y decir, no, cero sal, ¿no? Ya no va a consumir nada de sal. ¿Qué nos dice la evidencia? 2 gramos de sodio al día, que en términos prácticos, una cucharadita de sal. Una estrategia es decirle al paciente, separe su cucharadita de sal y con eso van a estar cocinando sus alimentos. Tiene pues beneficio dual, ¿no? Tanto el control de la presión arterial y va a estar reduciendo la proteinuria. ¿Listo? Entonces vemos que tiene ese efecto de sinergia. Si moderamos el sodio en nuestra alimentación, los fármacos van a poder trabajar mejor, ¿sí? Por eso tiene ese efecto nefroprotector potenciado. Pero también no se trata de restringirlo, sino saber una fuente adecuada de eso. Es muy típico que lo primero que quieran hacer los pacientes es o le recomienden ve a comprar un sustituto de sal o compra la sal de Himalaya. No es necesario. Y realmente esos sustitutos de sal probablemente a veces son más altos en potasio y en lugar de ser benéficos puede traer un prejuicio a la salud. Entonces no tengamos miedo a consumir la sal, pero pues en su medida adecuada. Potasio, pues no todo es prohibir, porque ¿qué hace primero? Un paciente, incluso la enfermedad, la patología con la que viva, es la restricción. A veces ya llegan a consulta de nutrición, ya me quitaron las tortillas, me quitaron el huevo, que no comiera espinacas, no voy a comer plátano. Entonces ahora dice, ¿ahora qué voy a comer? Entonces, ¿cuándo es el potasio? Como les mencioné hace un momento, las restricciones alimentarias son la segunda línea de intervención, no la primera, ¿sí? ¿Cuándo sí lo voy a restringir? Ya es una hipercalemia muy recurrente, más de 5.5, ya tiene un historial de hospitalizaciones recurrentes, un paciente que está en diálisis, que ya tiene un control, no tiene un buen control metabólico, una enfermedad renal avanzada, o consume medicamentos que elevan potasio. Aquí normalmente los fármacos son los que principalmente me van a estar elevando el potasio. Y pacientes que tienen restricción, pues se recomienda pues menos de 3 gramos al día. ¿Listo? Entonces, se pueden consumir en realidad todos los alimentos. Nosotros como nutriólogos tenemos nuestro sistema mexicano de equivalentes, intercambio de alimentos, y ahí vienen los alimentos ricos en potasio, moderados, bajos. Pero lo que realmente nos va a ayudar son utilizar estas técnicas para la reducción del mismo, cuando sea necesario, porque también las propiedades organolépticas, la experiencia de alimentarnos, pues también se tiene que ir disfrutando, ¿sí? Entonces, no siempre vamos a pedirle a todos los pacientes que de cajón hagan estas técnicas, ¿sí? Pero el remojo, el cambiar el agua, dejamos remojando las verduras toda la noche, se tira el agua de remojo, eso es una reducción de un 20 al 30% del potasio. Una doble cocción, se desecha el agua de la primera cocción,
y nuevamente se cose. Eso tiene una reducción de un 30 al 50% de potasio. Si son, siguiente por favor, si son las verduras congeladas, pues son aliadas, porque ya se dañó la membrana celular de las verduras y pues ya si las cocemos, se va a perder mayor cantidad de potasio. Eso nos va a ayudar. Estamos hablando de hasta un 40 a un 20, un 40% en las congeladas. Entonces ya vamos a ver realmente cuánto potasio me quedó de la pobre espinaca, de los pobres nopales, ¿no? También. Y no solamente potasio, también estamos hablando de otros micronutrientes. El fósforo, ¿sí? El fósforo, luego es común que digan, no, pues yo no voy a comer frijoles, ni lentejas, ni garbanzos, ni tortillas, ni yemas de huevo. No, pues imagínense, pues cómo viven los pacientes, ¿no? Sin saber realmente ni siquiera qué van a desayunar al día siguiente. Aquí es muy importante destacar la diferenciación de un fósforo inorgánico y un fósforo orgánico. El fósforo inorgánico, todo lo que tienen los ultraprocesados. Ese fósforo lo van a estar absorbiendo en un 100%, versus el orgánico de un 30 a un 70%. Entonces vemos, las restricciones nunca son a los alimentos reales. Todo va ultraprocesado. Pero normalmente, ¿cuáles son las prácticas habituales? Incluso después de una sesión de diálisis o hemodiálisis, ¿qué se hace? Un refresquito, ¿no? De más. Y luego, ¿por qué no me controlo? Entonces, sí tenemos que trabajar mucho en la educación, en no al consumo de los ultraprocesados, que son los que realmente van a estar mermando nuestra intervención nutricional, nuestra intervención médica en cualquier patología. Entonces vemos también en fósforo. El fósforo vegetal se absorbe de un 30 a un 50%, animal de 50 al 70%, y otra vez, inorgánico, 100%. ¿Sí? Sobre todo los aditivos, pues todo lo que tienen los productos son máxima absorción. Entonces, hasta ahorita, como ven, en cuanto a alguien ha cambiado un poquito esa idea o si conocían acerca de no prohibir este tipo de alimentos. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Listo. En cuanto a los lácteos, siempre recomendarlos pues que sean frescos, evitar todos los que son quesos curados, ultraprocesados, los yogures con saborizantes. Hay alternativas vegetales, pero pues yo recomiendo mucho más hacer todas las lechadas caseras, ¿sí? Porque todas las que ya están en los supermercados normalmente pues tienen aditivos que no son muy adecuados. En cuanto a la hidratación, también incluso en hospital es que todavía a veces manejan, no, dieta seca, ¿no? Ese paciente no va a tener jarra de agua, ¿sí? Pero pues realmente no hay tampoco una prohibición total de agua, salvo en algunos casos muy específicos, ¿verdad? En la enfermedad crónica, que no haya un edema, normalmente es la diuresis del paciente, más 500 mililitros de pérdidas insensibles que puedan tener. El objetivo principal es evitar la hiponatremia o prevenir también sobrecargas por volumen, ¿sí? Ya cuando un paciente está en diálisis o hemodiálisis, se puede individualizar 1 a 2.5 litros más. Ahí es importante considerar más en cuanto al peso seco interdiálisis. Y si la diuresis de un paciente es mayor a 1 litro, pues la recomendación puede irse incluso a 2 litros diarios. Pero ahí también es una batalla continua, ¿no? La hidratación. O incluso nosotros también, que también nos estamos hidratando. Cuando tiene anuria, pues menor a 250 mililitros, pues máximo 1 litro o incluso a veces 500 mililitros.
Entonces, aquí repasando, toda la acidosis metabólica es lo que estamos buscando prevenir, ¿sí? Porque toda la acidosis, una carga ácida de nuestra alimentación, alta en carnes rojas, en productos ultraprocesados, debe estar generando una acidosis metabólica, que eso va a favorecer una pérdida de nuestra masa muscular, pérdida de masa ósea, y todo esto va a hacer una progresión más rápida en la enfermedad renal crónica. Y en cambio, una mayor ingesta de frutas y verduras, pues tiene ese efecto protector, ¿sí? Tenemos la dieta mediterránea renal, que se hizo algunas adaptaciones de la dieta mediterránea convencional, que aquí nos marca principalmente en la base, pues el consumo de aceite de oliva, de verduras bajas en potasio, cereales integrales, consumo en la parte del medio, carnes blancas, legumbres, huevos. Ocasional, hasta el final, pues las carnes rojas, ¿no? Que principalmente pues van a estar alterando la carga ácida. ¿Qué adaptaciones o qué cambios hay? Es muy similar a la dieta mediterránea. Aquí lo que mayormente se enfocaron fue pues el sodio, que no más de 2 gramos al día, pero la dieta normal mediterránea pues también es entre 2 a 2.3 gramos de sodio. No hay mucha variación, pero pues sí pone más énfasis en el control de fósforo y las proteínas moderadas. Los beneficios, pues tiene todo un efecto positivo en reducción de toxinas, la mejora en la salud cardiovascular y sobre todo un microbioma saludable, que es el eje central de un estado también de salud y enfermedad, nuestra salud de la microbiota intestinal, ¿sí? Que nos va a estar ayudando a una mejor absorción de nutrientes. No solamente somos lo que comemos, somos lo que absorbemos. Incluso no solamente lo que absorbemos, lo que nuestras bacterias intestinales digieren, ¿sí? Eso es lo que realmente va a estar marcando las pautas. Entonces aquí vemos, reforzando todo esto de la microbiota, una disbiosis intestinal, pues también nos va a estar favoreciendo una progresión más en la enfermedad renal crónica. La solución práctica, recomendar de 25 a 35 gramos de fibra a nuestros pacientes, lo cual también es un gran reto. Incluso, pues nosotros, el consumir al menos 5 porciones al día de frutas y verduras, pues alcanzarlo es lo que debemos de estar procurando. Verduras, cereales integrales, que anteriormente pues se prohibía, ¿no? Porque te va a subir el fósforo. Pero ya vimos que lo que se absorbe, y si ya hacemos un cálculo nutricional, dietético, pues ya va a estar más controlado en cuanto a las porciones que le corresponden a cada paciente. Las grasas saludables. Siempre va a ser una protección cardiovascular en enfermedad renal crónica. ¿Qué vamos a estar incluyendo? Pues aceite de oliva, aceite de aguacate, de canola, nueces, almendras, de acuerdo a la especificación o la individualización para cada paciente, pescados grasos, sardinas, salmón. ¿Qué vamos a limitar? Vamos, otra vez, ultraprocesados, ¿no? Bollería industrial, embutidos, mantequillas, mantecas. Aquí, como hemos estado platicando, nuestro principal objetivo es evitar el estado catabólico del paciente, porque si un paciente se empieza a desnutrir, pues va a seguir progresando su enfermedad renal, ¿sí? Es importante que tenga una energía suficiente, ya que eso me va a permitir una adecuada síntesis proteica, toda la construcción muscular. Si tenemos una energía insuficiente, pues es el catabolismo. En cuanto a pacientes que viven con diabetes,
que pues son la mayoría y que tienen enfermedad renal crónica, aquí lo que pues son las mismas pautas, pero es importante esta triada: el control glucémico, el control de la presión arterial, un control de peso, que más allá del peso y el índice de masa corporal, nos va a importar cómo están las reservas corporales del paciente, cómo está esa masa muscular. Incluso el tener un dinamómetro, el medir su fuerza de prensión, eso es nuestro mayor pronóstico de progresión de la enfermedad, su fuerza de prensión, ¿sí? Y pues el uso de fármacos que ya está estudiado que tienen una nefroprotección, ¿sí? Eso es lo más importante. La hemoglobina glucosilada en un paciente con enfermedad renal, pues no es confiable. Sabemos que el paciente, pues luego tiene anemia o alguna otras complicaciones eritrocitarias, pero por eso se individualiza las metas que puede alcanzar ese paciente, incluso los niveles que podemos esperar en su laboratorio, en sus laboratorios. Cuando están en tratamientos con filocinas, pues no requiere cambios dietéticos específicos. Incluso se ha visto que pues tiene un efecto protector el uso de estos fármacos, pero pues siempre se va a potenciar si tenemos pues una restricción en sodio, una dieta baja en proteínas, y pues es lo que más nos va a estar ayudando, ¿no? El control de todos estos micronutrientes. Otra parte que nos enfrentamos con estos pacientes de enfermedad renal, y no solamente con esta patología, son las alteraciones que pueden tener en el gusto, ¿sí? Y nuestro objetivo es que el paciente esté bien nutrido, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El paciente tiene un sabor amargo, metálico y toda una disgeusia que pues no le encuentra sabor a los alimentos, ¿sí? Pues normalmente eso se debe por deficiencias nutricionales, así como el zinc, y porque pues hay toxinas en la saliva, ¿no? ¿Qué estrategias podemos decirle al paciente para que pueda sobrellevar este padecimiento? Pues que no consuma café, bebidas amargas, chocolates negros, aguas tónicas. Estrategias efectivas: poder hacer algún enjuague de bicarbonato antes de alguna comida, hierbas aromáticas, especias suaves, cambiar la temperatura de alimentos. Cuando un alimento está frío a temperatura ambiente, pues es más fácil la aceptación. Un alimento caliente le va a saber más amargo. Estrategias para el sabor metálico, ¿no? Que incluso, bueno, yo también trabajo en el IMSS y que luego, pues ahí pues falla, ¿no? Porque pues tenemos cubiertos de metal y el paciente está con todo este proceso, menos quiere terminarse la charola hospitalaria, ¿verdad? Entonces, usar cubiertos de plástico, de madera, incorporar sabores ácidos, cítricos, enjuagues bucales. Bueno, enjuagues bucales tengo mis reservas porque ya se ha visto que también afecta pues la microbiota de la boca, ¿verdad? Y pues eso son tips que podemos hacer, brindarle al paciente pues en la consulta. En el adulto mayor frágil tenemos igual la misma prioridad: que no tenga desnutrición, porque la desnutrición es mucho más alta, más peligrosa que la hiperfosfatemia, ¿sí? Entonces, la prioridad es sobre la bioquímica, ¿sí? La funcionalidad sobre sus laboratorios. Es mantener independencia, calidad de vida, preservar su fuerza muscular, evitar restricciones muy agresivas. No debemos de limitar las proteínas si hay sarcopenia, porque si seguimos limitando, pues ya vemos lo que sucede, ¿verdad? Hay una mayor flexibilidad en metas de fósforo y potasio. No vamos a esperar que tengan los mismos rangos de laboratorio de alguien de 50 años a alguien de 70 años. Objetivos nutricionales: las proteínas las vamos a dar
pues en el extremo, en lo más alto que se pueda, igual la energía y los micronutrientes, una suplementación pues que esté dirigida. En cuanto a niños con enfermedad renal crónica, tampoco vamos a estar restringiéndoles proteínas. Aquí tenemos que priorizar su crecimiento, ¿sí? Incluso las recomendaciones son arriba de lo recomendado a un niño sin la patología, ¿sí? Entonces no podemos tener las mismas metas porque pues tenemos de por sí por la enfermedad riesgo en su retraso en el crecimiento. Si lo restringimos más en los alimentos, pues va a ser más catastrófico. En cuanto a suplementaciones, es importante pues conocer las deficiencias que puede estar presentando el consultante. La vitamina C, pues hay muchas pérdidas durante diálisis, al igual que de vitamina D, B6, folatos. La estrategia de ácido fólico de 800 microgramos, pues potencia el efecto nefroprotector. Incluso también en los omegas, siempre y cuando no tengan tratamientos con anticoagulantes, se puede indicar una dosis de hasta 3 gramos, pero pues en relación EPA y DHA, ¿sí? Para que tenga realmente un efecto antiinflamatorio. Otra deficiencia que encontramos, pues es de hierro, ¿no? Y la anemia. Aquí, bueno, pues ustedes como médicos, pues son a los que, pues les corresponde, pues prescribirlo o recetar alguna eritropoyetina o hierro oral o intravenoso, pero si es de vital importancia, pues cubrir esta deficiencia de hierro. Educación para el paciente, a veces pues los tiempos en consulta son muy pequeños, pero porciones visuales, ¿no? Saber que más o menos la palma de mi mano equivale a 3 porciones de proteína de res, hasta aquí a 3 de pollo y toda mi mano 3 porciones de pescado, que estamos hablando de 90 gramos, ¿sí? Dice lectura de etiquetas, pero sobre todo es trabajar en la educación de que si no lo puede pronunciar el paciente lo que está en la etiqueta, no lo necesita, ¿sí? Lo ideal es una alimentación que no esté invadida de ultraprocesados. Bueno, seguimos con algunos mitos, ¿no? Que dicen no puedo comer ninguna fruta, que es algo que normalmente a veces los pacientes tienen, incluso si únicamente viven con diabetes, llegan con esas prohibiciones. Que no mango, que no voy a comer plátano, no como melón, solamente voy a comer fresas. O sea, realmente no hay ninguna evidencia para una restricción. Todo depende de la cantidad y la combinación que yo le dé a ese alimento. Lo que la gente piensa, bueno, si tenemos anemia, hay que consumir mayor carnes rojas, pero la realidad es que no. Va a estar favoreciendo mayor acidosis metabólica, entonces debemos de preferir siempre, pues, carnes blancas, ¿no? O las proteínas vegetales. ¿Cuándo ser más estrictos? Ya vimos que, pues, los estadios grado 4, grado 5, pues sí requieren pues una mayor restricción o un mayor apoyo de los alfa-cetoanálogos para que estemos tratando que el paciente no sufra una desnutrición, ¿no? Si está en una preparación para prediálisis, pues sí es totalmente más restrictivo. Si tiene una albuminuria más persistente, pues sí hay que seguir haciendo adecuaciones en el tipo de proteína que estamos brindando, nefroprotección máxima. Y vemos que la severidad que tiene el estadio, pues es lo que me va a guiar, pues las recomendaciones al paciente. No a todos les podemos restringir los alimentos o decirles, no, no vas a comer alto en potasio, alto en fósforo. Sí, todo depende de sus laboratorios, el estadio y pues si tiene desnutrición o no tiene desnutrición.
¿Cómo vamos a monitorear la adherencia? Normalmente, pues los laboratorios no mienten, ¿no? Aunque digan que lo hacen, pero ya vamos a ver sus laboratorios y ahí vamos a ver realmente cómo ha sido el apego al tratamiento. Nos sirve la recolección de orina 24 horas, urea urinaria, sodio urinario y realizar cada 3 a 6 meses en pacientes que tienen buena adherencia. Y marcadores séricos, albúmina sérica, fósforo, el potasio, el peso corporal, pues también va a ser importante. Como vemos, el resumen de las guías CADIGO, lo que fuimos revisando, es en proteínas de 0.8 a 1.3, sodio menor a 2 gramos, que vimos que es no más de una cucharadita de sal al día, evitar todos los sustitutos de sal, estar prefiriendo una dieta basada en plantas y un equilibrio de proteínas vegetales, 50%, 50% pues de origen animal. La nutrición pues es un fármaco más en la enfermedad renal crónica. O sea, saber que no solamente es, ay, el nutriólogo da la dieta, no, es un tratamiento. Y aquí lo importante de este equipo multidisciplinario, que tengamos estos espacios en que podamos hablar, dialogar, sí, hablar y dialogar es importante, ¿no? El médico familiar, nefrólogo, el nutriólogo, el psiquiatra, el psicólogo, necesitamos hacer todo este equipo y hacer una derivación oportuna. No esperemos que el paciente esté en un grado 3, un grado 4 o ya 5 para mandarlo a nutrición. Desde que tuvo diagnóstico de alguna patología que va a tener implicación renal, que tenga un control en su nutrición. Conclusiones. La nutrición pues es un fármaco más tan importante como los medicamentos. Si no lo tenemos esa parte, los fármacos no van a poder estar haciendo la acción que debe como debe ser. Pequeños cambios que pueden sonar básicos, pero tienen un gran impacto en la salud del paciente, sobre todo en la progresión. La personalización es vital. Debemos de adaptarnos según a la fragilidad del paciente, su edad, su comorbilidad. Y bueno, un gusto estar aquí con ustedes. Filtrar mejor, pues empieza en nuestro plato. Y pues antes que el riñón falle, tenemos una oportunidad, ¿no? Que es la educación, la prevención y pues una nutrición oportuna. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada. Fue muy buena su presentación. Cedo el micrófono a la doctora Jamie Beth Galván, quien nos va a ayudar en este momento con la sesión de preguntas. Hola, buenas noches. De los que están aquí presentes, ¿quieren hacer alguna pregunta? Bueno, nuevamente muchas gracias por la presentación. Creo que es un tema bastante interesante, útil e importante que a veces uno mismo como médico familiar obvia un poco. Sí, somos muy buenos para regañar a los pacientes de decir, es que cuide su alimentación, pero ¿qué es cuidar la alimentación? Pues bueno, ya vimos que hay muchos detalles. La duda que yo tenía es acerca del consumo de agua. Creo que a todos aquí nos ha pasado alguna vez que tenemos un paciente nefrópata en estadio 4, incluso 5, sin terapia de sustitución todavía, y que aparte tiene alguna enfermedad diarreica aguda. En ellos, ¿cómo podemos, o sea, sabemos que el pilar fundamental del tratamiento de la enfermedad diarreica es la hidratación, pero pues si es un paciente renal, no podemos así como que decirle, tome tanta agua como quiera. Ahí cómo podemos hacerle para saber cuánta agua decirle o cómo usar el suero, los electrolitos orales, por favor. Ok, muchas gracias por la pregunta. Aquí, o sea, sí es un padecimiento que aqueja a los pacientes. Ahí realmente como en reposición, que si del sodio y demás, o sea, ahí sí mantendría yo un poquito mi distancia, pero
pues sobre todo vemos que es un paciente que va a tener disbiosis intestinal, probablemente porque no tiene una buena alimentación. Entonces, aquí es importante también el trabajo en conjunto, pues de revisar qué es lo que está comiendo, porque si no se controla o mejora la calidad de su nutrición, va a continuar con esa diarrea persistente por la disbiosis intestinal. Entonces, ahí sí nos vamos una cosa con otra. O sea, el principal, pues va a ser hidratar al paciente. O sea, a lo mejor ya después va a haber otras medidas para corregir fósforo, potasio, pero no queremos que se nos vaya de una deshidratación. Entonces, sí va a ser el control de qué está comiendo, porque si tiene esos padecimientos, es porque probablemente su alimentación está deficiente, ¿sí? Pero entonces ahí sí, con el médico interno y demás, para toda esa reposición y prevenir, pues sí, mayores complicaciones. Pero sí es un área que nos está gritando que el paciente no está teniendo una buena alimentación. Gracias. Bien, seguimos con la siguiente pregunta. Ok. Muchas gracias. Excelente ponencia. La Gracias, felicito y doctor. le agradezco que comparta su conocimiento con nosotros. Hay un tema que sí me gustaría que lo empezáramos a manejar y que nos orientara sobre, antes de mandarlos con ustedes, nosotros, ¿existe alguna dieta o algunas recomendaciones que podemos darles desde nuestro consultorio a nuestros pacientes? No como receta de cocina, pero sí algo especializado de nuestra parte en nutrición antes de derivarlos con ustedes. Sí, pues realmente pues lo que terminamos en las diapositivas anteriores, incrementar su consumo de verduras, dejar ultraprocesados. Yo creo que con eso ya tenemos de ganado la mitad, no, el 90% de las complicaciones que tenemos ya en el hospital. Sí, o sea, de primera línea no hay como una mayor complicación que seguir insistiendo, evite los ultraprocesados, ya no se tome ese refresco, coma una alimentación saludable, ¿no? Más carnes blancas, no carnes rojas. Si vemos en general, pues no dista mucho pues de lo que debemos de comer todos, ¿sí? Nada más que pues en estos pacientes ya cualquier cosa pues afecta ya en mayor medida, ¿sí? Pues realmente es el plato del buen comer, la pirámide de la dieta mediterránea renal, eso es una buena guía visual que se puede tener en la consulta, ¿no? La base, verduras, frutas, leguminosas, ¿sí? No, no prohibir. Yo creo que hace mucha diferencia el que no se empiece a prohibir en alimentos al paciente, porque él parece que va a escuchar, entonces solamente voy a comer ultraprocesados, ¿no? Ya no puedo comer frutas ni verduras porque son altos en potasio. Entonces, invitar a quitar esos estigmas, ¿no? Incluso en paciente con diabetes o demás, no restringir. Gracias. Gracias, doctor. ¿Alguien más de los presentes quisiera hacer alguna pregunta? Oh, hola, buenas noches. Bueno, doctor Nicolau, yo soy médico psiquiatra. Yo ahorita trabajo en el Hospital Central, hago la valoración de los pacientes renales. Y creo que es algo muy importante porque me llegan los pacientes que me mandan pues, por depresión renal, pero están desnutridos. Entonces me doy cuenta que en la lista son puros suplementos y van que igual iniciemos algún fármaco psiquiátrico. Y la verdad, pues en ocasiones a mí me toca en esta valoración que se llama CIPAT, darles un poco de nutrición que la verdad, pues desconozco, ¿no? Porque nos enseñan solamente en medicina de come frutas y verduras y haz ejercicio. Ok, pero el ejercicio como la alimentación también es un tratamiento y como un tratamiento tiene sus indicaciones, ¿no? Entonces yo creo que pues es un tema muy importante porque la mayoría de los pacientes renales que terminan en ya de trasplante renal va siendo mucho por la cuestión de la alimentación y la ignorancia del paciente. Me llegan incluso pacientes en procesos depresivos que no pueden comer nada, que ya les prohibieron comer frutas, verduras y pues bueno, ahí no, en el central no contamos con nutrición
y ese es un problema que ahí tenemos constantemente. Eh, y aquí, bueno, felicitarla, licenciada, y algo nada más importante. A veces regañamos a los pacientes, del 40 al 60% pacientes nefrópatas está en proceso de duelo de enfermedad. Entonces, si hay un proceso de duelo de enfermedad, el paciente no va a entender nada de las indicaciones y pues bueno, ahí hay que mandar a psicólogo. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias. Bueno, tenemos una pregunta en línea y ya con esa para culminar. Perdón, voy a hacer. El uso de cetonálogos en proteinuria crónica con probable falla renal temprana, ¿cómo lo podemos, me imagino, utilizar? Realmente pues no hay algún problema porque ya vimos que su método de excreción pues no va a estar afectando. Normalmente se recomienda pues una tableta por cada 5 kilos de peso del paciente. O sea, realmente sí vemos que sí son bastantes pastillas las que hay que tomar, pero ahí lo más importante va a ser su tratamiento nutricional, ¿sí? Porque podemos contar con el alfa-cetoanálogo, pero si por ingesta de alimentos se está excediendo esa ingesta proteica, pues no vamos a estar logrando nuestro objetivo. Entonces, realmente sí hay que ajustar la proteína de los alimentos. Perfecto. Una última pregunta. ¿Qué estrategia sugeriría si el paciente tiene adicción a azúcares? En ellos, el uso, por ejemplo, de edulcorantes es más alta y pues esta estrategia puede ser algunas veces un control en pacientes con diabetes y por ende, ¿cómo se afectaría esto en pacientes con nefropatía diabética? Y dice, sin embargo, el impacto en la microbiota existe. ¿Cómo enlazar ambas cosas? Para eso tenemos psicología, psiquiatría, ¿verdad? En un mundo ideal, o sea, realmente se necesita, porque vemos, o sea, no podemos un solo profesional salvarle la vida al paciente. Entonces hay que hacer equipo y pues trabajar eso, trabajar en la educación, como dicen, no, no regañarlo, es orientarlo. La verdad, cuando el paciente empieza a comprender el proceso que está viviendo y lo que puede mejorar, y sobre todo cuando tuvo un buen apego y ve que mejoran sus laboratorios y se siente mejor, entonces sí es un gran reto, pero pues sí, apoyarnos de nuestros colegas de profesionales de la salud mental para poder sacar adelante al paciente. Ok, muchísimas gracias. Cedo el Gracias. micrófono a la doctora Fernanda Delgado. Para cerrar la charla, los riñones trabajan silenciosamente todos los días por nosotros. Nuestra tarea es ayudar a nuestros pacientes a cuidarlos antes de que aparezca la enfermedad. Recordemos que muchas veces la prevención comienza con algo tan simple como lo que elegimos comer. Filtrar mejor empieza en el plato. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, vamos a realizar la entrega de su constancia, así como un detalle donde agradecemos infinitamente su participación. Colegio Potosino de Especialistas en Medicina Familiar, con la charla Comer para filtrar mejor, dieta en enfermedad renal crónica, realizada el día de hoy, martes 10 de marzo de 2026, aquí en San Luis Potosí. Muchas gracias. Ay, ¿me va? Ay, yo ya te iba a dar. Bueno, esperemos que les agrade. Muchas gracias, muchas gracias. Sí. Muchas gracias a todos. Tenemos algunos avisos académicos, por lo que cedemos el micrófono a la doctora Carla Favela.
Hola. Hola, buenas noches a todos. Bueno, el anuncio del día de hoy es que vamos a comenzar ya con nuestros cursos talleres. El primero va a ser el día 18 de abril y vamos a abrir dos fechas. Este va a ser presencial, es un curso taller que es de tratamiento de úlceras en miembros inferiores y vamos a tener dos grupos. Entonces va a ser sábado, máximo 20 personas y domingo también 20 personas. Pero las personas que se inscriban a ese curso, el día sábado vamos a rifar una beca completa para un curso complementario de pie diabético. Y el domingo vamos a tener otra beca. Entonces, esos van a ser los primeros cursos. Posterior a este, el día 25 de abril y 26, vamos a tener curso de inteligencia artificial. Entonces, la idea es que tengan tiempo, o sea, sabemos que a veces los sábados estamos ocupados o tenemos jornada, pero vamos a abrir cupos sábado y domingo. Entonces, ya no hay pretexto. Yo la pensé. No sé la siguiente gente. La semana pasada, el doctor Marco me comentó que esta sesión se iba a hacer la entrega de las cuponeras de los socios que vinieran a las sesiones presenciales. Estas cuponeras van a tener, se les va a poner un sellito por el día de hoy, como el doctor Marco no pudo acudir, se les va a poner una firma, nuestra vicepresidenta, la doctora Jamie, para los que están aquí. Si recolectan una firma por cada mes, van a ser acreedores a, pues, a descuentos a los cursos o hasta regalos también, ¿vale? Un auto. Sí, de todo. Sí, ahí manden sus sugerencias. Entonces, para que pasen antes de irse, bueno, ahorita tenemos ahí el tentempié que siempre les damos en la noche y antes de irse pasen con la doctora Jamie para que les firme la de hoy y puedan recoger su cuponera. ¿Vale? Bueno, pues agradecemos a todos haber acudido el día de hoy. A ver. ¿Qué pregunta? Aquí hay una duda para saber cómo se inscriben a los talleres. Bueno, los talleres vamos a estar mandando durante la semana ya el promocional completo con costos. Obviamente por ser parte del colegio van a tener algo extra. Entonces durante la semana vamos a enviar ese promocional y también se me había olvidado decirles que, bueno, para lo de la cuponera tenemos una sorpresa. Vamos a regalar 3 becas completas, pero ya decidiremos cómo vamos a manejarlo eso para el Diplomado de Educadores en Diabetes de este año. Hola, buenas noches. Por el día de hoy, pues el Colegio Potosino de Especialistas en Medicina Familiar se honra en felicitar a nuestros estimados socios 2026 correspondientes al mes de marzo. Marta Magdalena Ortiz Reyes, María Patricia Mendoza Saavedra, Janet Munguía Mireles, Nayeli Álvarez Cedillo, Maricruz Velarde García y Luis Daniel Barra Zavala. ¿Pueden pasar, por favor? Muchas felicidades a todos. Muchas gracias, muchas felicidades.
Agradecemos infinitamente su participación, así como su puntualidad durante esta sesión. Sean aperturados los alimentos del día de hoy, ultraprocesados, por cierto. Se crean. Claro, que pasen muy bonita noche. Saludos. Hasta luego. Nos van a regañar. Ah, sí, ya me lo ando llevando. Muchas gracias.